Telecanal 28, una televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Una familia con propósito es la que alaba a Dios y permanece en oración, y busca la intimidad con Dios día y noche, la que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres, la que se aman y se respetan mutuamente. Somos esa familia. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínicos en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico en Los Tres Brazos, con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas, tu salud es nuestra prioridad. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Los invito a que disfruten de Eric On TV Show, lo dije en inglés porque es un duro también hablando inglés. Eric On TV Show todos los sábados a las 11 de la mañana, 11 de la noche, lo que pasa es que yo estoy matutino siempre, 11 de la noche. No hagan caso, Eric On TV Show por el Facebook Live y por el Canal 28. Lo dije por ahí, yo sé por ahí. Telecanal 28, Eric On TV Show. The best is yet to come. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, son 7, ¿verdad? Bueno, esas son las 7 notas clave con las cuales que se componen una pieza musical, ya que sea pop, música a capela, reggae, merengue, jazz, balada, reggaetón, etcétera, etcétera. Pero a la diferencia de escribir una obra literaria, se necesita el abecedario completo. Y los escritores con mucha sabiduría saben cómo conjugar y saben cómo mezclar el abecedario para transmitir emoción, pasión, conocimiento y más allá. Bueno, en ese sentido, unos días antes de la puesta en circulación del poemario Sonoridad del Silencio, quisimos hacer 7 preguntas clave al progenitor que a través de sus letras puso a su manera a sonar el silencio. Alfonso Torres. Adelante, hermano.
se ha dicho que el hombre, para realizarse de manera completa, debe tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Desde esa perspectiva, entonces, me siento un ser humano completo. Escribir un libro produce en uno una honda satisfacción. Todo aquel que escribe, su realización está cuando publica el libro, cuando ya el libro sale. Y hay que decir que cuando el libro sale de manera física, no es solo digital, porque hoy el mundo es nuevo, el mundo es distinto. Hay libros digitales que no se imprimen nunca, entonces se colocan a la venta en alguna plataforma. La más conocida es Amazon. Pero cuando uno escribe un libro es como si uno tuviera un hijo. Da una satisfacción enorme, profunda. Es como cuando uno va a la clínica que la esposa dio a luz y uno va a recibir su hijo. Y aquello da una satisfacción espiritual única. Asimismo es la publicación de un libro. E incluso uno puede tener un hijo, 2 hijos, y llega un momento en que uno no quiere tener más hijos. Hijos biológicos, ¿no? Hijos físicos. Pero cuando se trata de un libro, eso produce una especie de adicción. Entonces, cuando uno publica el primer libro, quiere publicar el segundo, el tercero, y es una carrera que no termina hasta que uno llega a la tumba. Escribir un libro va a depender del tipo de libro. Lo más fácil, entre comillas, es escribir un poemario, porque uno puede escribir un poema hoy, otro mañana. Lo más difícil es un libro de ciencia, un libro de tecnología, requiere mucho más tiempo, requiere mucho más esfuerzo. Hay quienes dicen que en la vida todos somos poetas. De poeta y largo y de poeta y loco todos tenemos un poco. Pero también escribir un libro requiere su técnica, requiere dominio del lenguaje, requiere tener una inspiración, una musa, una creatividad tal que permita construir versos de alto vuelo. Porque tampoco escribir cualquier cosa y decir que es un poema. No. Para escribir hay que leer. Solo quien lee mucho puede escribir. Quien no lee no puede escribir. Esa es la regla general. No quiere decir que haya personas con una gran imaginación, con una gran creatividad, que sin saber leer o sin leer muy bien, tienen una creatividad enorme, tienen una chispa, tienen una inspiración y pueden leer, decirlo, hablarlo y que alguien se lo escriba. Eso es posible, pero son casos muy excepcionales. Lo cierto es, en términos de regla, que para poder escribir hay que leer. Para escribir bien hay que leer mucho y leer a los mejores autores. Escribir un libro lleva tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Hay un tiempo que no se mide, es el tiempo de la cultura, es el tiempo de la lectura, es el tiempo en que uno se va preparando. Y para prepararse en la vida hay que leer muchos libros y hay que leer muchos años. A veces te pueden decir, wow, pero tú escribes un poema rapidísimo. Tú escribiste ese verso rapidísimo, o te inspiraste, improvisaste. Sí, pero hay una cultura que te la dan los años y te la dan los años de lectura. Así que un poemario te puede tardar un año en escribirlo. A veces empieza a escribir un libro y no lo termina y lo guarda, lo deja ahí, porque como que la musa en esa dirección llegó a su punto. O tú no sentiste el llamado para continuar escribiendo en esa dirección si está trabajando un tema en específico. Pero eso lleva su tiempo, por supuesto. Depende del nivel cultural que se tenga en la vida. La última publicación que puse en manos de la opinión pública, en manos de los amigos, fue Dolor Adentro. Un poemario escrito desde el dolor social, desde esa complejidad de la vida social hoy en la República Dominicana. Cómo los feminicidios están afectando a nuestra sociedad, cómo los montones de basura en cada cuadra, en cada esquina, en cada barrio, ahogan a la gente. O cómo la falta de agua potable ahogan a la gente. Entonces, cómo cada persona ha ido construyendo una cárcel en su propio hogar. Entonces, desde esa perspectiva surge ese poemario Dolor Adentro. Un poemario que nos permitió ver desde la poesía, desde el reino mágico de la poesía, los dolores de la sociedad.
cómo la sociedad va expresando su angustia en ese día a día. El alto costo de la vida, el desempleo, la violencia, esa violencia policial, esa violencia militar, la corrupción, lo que pasa en la justicia, la impunidad. Entonces, todos esos temas que te llevan a ti como creador, como persona sensible, a producir unos textos poéticos para respirar socialmente desde la poesía, para no ahogarnos, no asfixiarnos en estos graves problemas que acogotan a la sociedad. El poemario que ahora vamos a entregar a la opinión pública para su valoración, Sonoridad del Silencio. Lo pondremos a circular este viernes 17 de enero en la cafetera del Conde. Tiene un tono distinto. Es un tono mucho más romántico, mucho más meditativo. Por eso la portada es la iglesia, una iglesia, en este caso la iglesia de Dajabón, es una iglesia emblemática para nosotros los dajaboneros, pero que al propio tiempo la iglesia te da la sensación de silencio, la sensación de paz, la sensación de soledad para pensar, para meditar. Por eso la portada, porque este poemario viene en esa dimensión, en esa tesitura, sonoridad del silencio. ¿Cómo uno puede escuchar desde el silencio lo que se mueve, lo que circunda? Y uno puede escuchar lo más profundo del silencio en la soledad. Porque el silencio tiene esa sonoridad que solo cuando uno puede encerrarse en sí mismo, puede escuchar, por ejemplo, las aguas en el río Jima, cómo van desprendiéndose desde la montaña entre piedras, y eso da una sonoridad. O como cuando uno va hacia el Salto de Jima, que se interna en la montaña, debajo de aquel cacaotal, uno puede escuchar el mosquito que nos cruza por el lado, o el abejón. Y hay un momento en aquel silencio de la montaña, que cuando una abeja o un abejón nos pasa cerca de los oídos, uno puede percibir o sentir como si fuera un avión cazabombardero que nos pasó por el lado. Y eso lo da el silencio de la montaña. Y ahí en ese silencio de la montaña es como que Dios nos habla, nos susurra y nos dice cosas, y nos lleva a ese silencio a pensar en muchas cosas, en cosas muy profundas. De ahí el título de este poemario, Sonoridad del Silencio. Hay un poema breve que me ahogaba en la medianoche, quedé dormido entre tus piernas. Eso dice mucho. Son esos textos que uno puede escribirlo cuando uno está en esa soledad, en ese silencio. Aquel silencio de las 3 de la mañana, de la 1 de la mañana, tiene una sonoridad tan particular, uno lo escucha. Entonces, es el título de este poemario, Sonoridad del Silencio, viene de ahí. Entonces uno va empalmando un libro con otro libro, porque uno va viviendo, y en ese vivir la vida uno va escribiendo, porque esa cotidianidad de un café, de un té, nos va marcando en ese día a día, y entonces de ese día a día van surgiendo, van brotando los poemas, porque la temática del poema va a estar en función de la vibración del ser, del creador, de qué lo va marcando en ese día a día: el amor, la soledad, la familia, los problemas tan complejos y tan profundos y tan inhumanos que uno vive en ese día a día, o la falta de solidaridad en la sociedad, o cómo uno ve la naturaleza, la contaminación, o la falta de apego de los seres humanos a cuidar la naturaleza, que es el hábitat común. Todo eso nos va marcando en la escritura. ¿De qué uno escribe? De lo que uno vive, de lo que uno sueña, de lo que uno va aprendiendo en el día a día. Uno no escribe
simplemente de cosas que están en el aire. Uno escribe a partir de sensaciones espirituales, culturales, sociales, o a partir de las ideas que uno va construyendo con la lectura o con la vida misma. Sobre todo el poeta queda impactado con los problemas sociales. Un poeta que no vibre junto al pueblo no puede escribir esas obras que tienen que perdurar más allá del umbral del tiempo. Esas obras que tienen que cruzar la puerta del tiempo para buscar asiento en la eternidad. Y eso solo lo da esa vida que uno va ejercitando, acompañando a la sociedad, a lo más humilde, a los explotados, a los excluidos. Acompañarlo es vibrar en poesía junto al pueblo. En la vida, el poeta, en esa cotidianidad de una conversación con amigos, con amigas, con un familiar, con la madre, una hermana, un hijo, una sobrina, un sobrino, o mirando a un niño que va caminando rumbo a la escuela, o que va descalzo, o que está jugando, son motivos siempre para escribir. Son motivos para escribir. Y en la vida de todo escritor, de todo ser humano, siempre hay los que colaboran, los que ayudan. Y no hablo de colaborar o de ayudar económicamente, porque el poeta está siempre lejos de la vida material. Ayudan con el consejo, con el apoyo moral, con el espaldarazo, con decirte, está bien, tú puedes, qué bueno, te leí, tengo un libro tuyo. Todo eso representa para el poeta, para el escritor, un apoyo moral sumamente importante, sumamente importante. Por ejemplo, para mí fue determinante el que Ángela Hernández escribiera un prólogo para mi primer poemario. Para mí fue importantísimo que don Víctor Villegas escribiera un prólogo a uno de mis libros y que presentara otro libro. Aunque no se escribió ni grabamos aquella presentación de don Víctor Villegas, pero escribió un prólogo a un libro y presentó otro libro. Eso es importante para un poeta que va levantando el vuelo, que ya un poeta que está en pleno vuelo, en plena madurez, te dé ese respaldo. Para mí incluso fue importante que José Rafael La Antigua, yo le dejé el primer poemario, él trabajaba en el periódico Última Hora, ya desaparecido, tenía la parte literaria de aquel periódico, y aquel poemario de una persona que él no conocía ni conoce todavía, él lo ponderó, y ponderó la escritura como tal, y saludó que alguien pudiera publicar, tener el valor de escribir, y tener mucho más valor para publicarlo. Ya eso, aunque no dijera muchas cosas del poemario, aunque lo había prologado Ángel Hernández, el que él le diera esa carta de presentación pública en el periódico Última Hora fue un espaldarazo importante para seguir escribiendo. Entonces, hay personas que en la vida de todo escritor van marcando y van apoyando de una o de otra manera. José Rafael La Antigua no me conoce personalmente, pero no tiene idea de lo que significó para mí el que él publicara una columna sobre aquel poemario Tras la lluvia en el año de 1995. Eso fue importante. Entonces, ese tipo de apoyo en la vida del escritor vale más que el esfuerzo económico que alguien puede hacer para respaldar la publicación de un libro de una persona que recién empieza. Entonces, eso es importante en la vida. Los libros míos se pueden conseguir ahí en la cafetera El Conde, o lo pueden ver conmigo directamente. Lo pueden buscar en la librería de Leo, en la imprenta de Leo Antilla, ahí en la Mercedes, con los amigos. Y sobre todo está en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, y están en las redes también. Así que, y están en Amazon, se pueden conseguir. Cuando uno escribe poesía, la expectativa mayor que uno tiene es de ser leído, de que la gente lo lea y de que en cualquier calle o esquina o pueblo o parque alguien sepa que uno escribió un libro porque lo tiene en su mano o porque lo vio
en algún programa de televisión o lo vio en un periódico o compró el libro o que alguien le habló de un poemario que uno escribió o invitaron a uno a leer poesía a Santiago, a Baní, a Azo, a San Pedro, a Dajabón, a cualquier pueblo. Entonces todo eso es importante en la vida del escritor, porque nadie escribe para sí mismo, uno escribe para el público. Por supuesto, el escritor no escribe para una persona en particular, escribe para el público, para los que puedan de alguna manera tener contacto con el libro por alguna vía, de alguna manera, o porque uno mismo se lo hizo llegar, o porque alguien lo compró, lo consiguió y lo regaló más para adelante, o porque lo vio en una biblioteca, o lo vio en la casa o en la oficina de alguien que tiene el libro. Es decir, uno no tiene un público determinado cuando escribe o cuando publica. Uno escribe para el público, uno escribe para la gente, y uno no escribe, por supuesto, para uno mismo. E incluso, lo mejor para el poeta es no leerse a sí mismo, sino escribir, publicar y ya. Esa obra es propiedad del público, no del poeta como tal, no del escritor como tal. Es una propiedad para el público, que es quien debe consumirla, quien debe valorarla. Y cuando uno no lee lo que uno escribió, uno puede seguir adelante siendo original. Si uno vuelve a lo escrito, a leer lo escrito, uno puede entonces repetirse. Y una manera de no repetirse o de evitar repetirse es no leer lo que ya uno publicó. Y lo que uno publicó, que quede en el público. En el público quedó, dirían en Dajabón. En la vida, todo joven o toda persona siempre tiene espacio, tiene tiempo para escribir y para publicar. Solo no publica quien no escribe. Solo no escribe quien no lee. Por tanto, invito a los jóvenes a leer, a leer, a leer. Leer siempre, aunque sea muñequito. Pero ojalá y que lean poesía. Leer poesía es el mejor medio para culturizarse, porque es una manera muy amena, muy práctica, muy enriquecedora de entrar al mundo mágico de la lectura o de los libros. Y entonces escribir y guardar. No escribir y romper lo que uno escribió, guardarlo. A veces uno escribe algo, un poema, un verso o un texto o una carta y uno piensa que eso que uno escribió no tiene calidad. No, guárdelo. Que cuando usted lo mire 10, 15, 20 años después uno va a decir, wow, y eso lo escribí yo. Vaya, qué maravilla. Lo puede retocar después con el tiempo, pero lo que usted escribe tiene un valor y hay que escribir cada día. La escritura es un ejercicio permanente. Nunca terminamos de aprender a escribir. Siempre se está aprendiendo. Siempre, siempre, siempre. Por eso hay que leer toda la vida y escribir toda la vida. Ese es el mejor ejercicio para apartarse de las cosas malas, de las cosas no buenas, para culturizarse, para aprender y para ser ejemplo en la vida. Para ser ejemplo en la vida. La cultura no tiene frontera, no tiene límite. La cultura se va enriqueciendo día a día con la lectura o con la conversación o asistiendo a cursos, a conferencias, conversar con los amigos, conversar o escuchar a los mayores. Eso es aprendizaje. O simplemente escuchar el río, escuchar la montaña o ver el vuelo de las aves. Todo eso da un aprendizaje. O detenerse a mirar las flores, los colores, la forma de los pétalos, la forma de cómo el botón se va abriendo en una flor. Eso es un aprendizaje. Esa es la vida. Una familia con propósito es la que alaba a Dios y permanece en oración, y busca la intimidad con Dios día y noche, la que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres, la que se aman y se respetan mutuamente. Somos esa familia. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínicos en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico en Los Tres Brazos, con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad.
Video Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Te amo, Dios, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señores, les invito a ver a Eric on TV Show, un programa especial para que te lo goces. Bueno, amigos televidentes, estamos en la puesta en circulación del libro del hombre más emblemático de la televisión dominicana, un abogado muy conocido, muy respetado en la República Dominicana, don Reyes Álvarez. Hoy estamos presentes en la puesta en circulación de su primer libro, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Penal y Procesal Penal contemporáneo. Buenas tardes, don Reyes. Un gusto para nosotros recibirle en el set de Eric on TV Show. Bueno, pues bien, este libro... Sí, lo tengo ahí. Bueno. Estamos en la presentación de este libro, aunque don Alfonso Ulloa no quiso llegar. ¿En camino tal vez? No. Tal vez así pasaba con los Baales. ¿Entiendes? El Dios de los Baales y Elías. Y quizás estaba en el camino. Nosotros sabemos que don Alfonso tiene una filosofía contrario a nuestra filosofía, pero nosotros somos amigos de él y nosotros esperábamos que don Alfonso en esa
puesta en circulación de este libro. O este presente ahí, no, sí, es verdad. Bueno, don Reyes, como, para la gente común, como el derecho penal y procesal penal como es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Lo que pasa es que el derecho procesal es para procesar, para la condena. Y el derecho penal en sí te consagra los códigos, te consagra precisamente cuántos años, te dice que por cada pena es tal cosa, mientras que el procesal lo que te procesa. Pero ¿qué le motivó exactamente a escribir este libro? Lo que me motivó fue sencillamente, vengo luchando con los jóvenes hace muchos años sobre la juventud y el adolescente de 15, 16 hasta los 18 tienen una partícula diferente a la gente mayores. El joven que tú no lo puedes coordinar en su entrada a esa edad, ya será medio difícil, porque y es por eso que los jóvenes a veces en la delincuencia es porque tienen poco control. Entonces se necesita que los gobernantes tengan control sobre la juventud y que la juventud con los clubes, la iglesia, los padres, la escuela, puedan regular y que el derecho, los castrenses, guardia y la policía también sean un medio de regulador. De no ser así, esta sociedad pues no va para ninguna parte. Bueno, tenemos en mano el primer toma, pero como usted está comprometido con de gratificar al público otro al año o después de 2 años. Bueno, al año nosotros pensamos que vamos a ponerle en publicación, en puesta de circulación dentro de 1 año o menos. Estamos trabajando con el segundo tomo para la pandemia. Muy bien. En realidad era haberme llamado para la presentación del libro. Todo. Pero ¿dónde y cuándo el público puede tener acceso a ese libro? ¿En tiendas, supermercados, librería, no sé? Sí, nosotros vamos a presentar vamos a tratar de hacer una publicación, ya tú sabes. Pero ¿cómo algunas personas que han colaborado con usted para vuestra publicación? Bueno, algunas personas. Bueno, hemos tenido para esta publicación, hemos tenido a don Jaime Meléndez. Nosotros queremos analizar profundamente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a él. Bueno, entonces ese libro cómo está dirigido a un público específicamente o a todo el mundo. El libro a un público específicamente, a los abogados o no. Eso a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces ¿qué escritor o libro que le ha influido en su trabajo? Bueno, me influyó en mi trabajo, en la investigación, de nosotros, sentirnos motivados que la sociedad, más viendo la delincuencia juvenil en los mameyes.
y por eso. Bueno, ¿y el precio como de ese libro? El precio es 700 pesos. 700 pesos. Bueno, un mensaje final como a la población dominicana, a la población dominicana, el mensaje final es que los jóvenes, los padres deben ser no solamente proveedores, sino deben ser padres, educadores y que estén de mano a mano con sus hijos. Amén. Gracias, don Eric. Ha sido un placer tenerle aquí. El placer es mío. Gracias. Don Eric, gracias. Ok. Público de Eric On TV Show, ya tenemos en mano el primer libro del emblemático Reyes Álvarez de los Santos, Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo. Es el primer tema que tenemos en mano. Hoy es la puesta en circulación de esa obra literaria. Tenemos con nosotros la encargada de la venta o de hacer promoción para este libro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando como un poco de este libro, usted como ha estado al lado como de Reyes Álvarez como durante todo ese tiempo cuando como él escribía los textos. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Araujo. Primeramente soy perteneciente a la iglesia El Sanedrín de la Gracia, dirigida por el pastor Reyes Álvarez, que hoy tenemos impuesta el libro Derechos Penales y Procesales Penales Contemporáneos. Es un libro bastante interesante, es muy bueno, ya que este libro nos habla un poquito de todo. Primeramente nos hace una introducción del sector donde él es pastor, que es el sector de los mameyes. Nos hace una biografía histórica de cómo se inicia ese sector, cuáles fueron los procesos y todas esas cosas. El contexto principal de este libro, el mensaje principal de este libro viene más a los jóvenes, a la familia. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que nuestros jóvenes, ya sabemos que son jóvenes y son ambivalentes, porque tienen un sentimiento hoy, otro mañana, y son muy dados a tropezar. Ahora bien, el contexto principal viene en la familia, ya que nosotros como familia somos los que debemos de poner y ayudar a aquellos jóvenes a tener un fundamento en su vida. Entonces este libro nos da una clara explicación de lo que el pastor piensa y dice sobre los jóvenes. Primeramente aquí hacen hincapié en lo que es la violencia, el consumo de droga, el alcoholismo, la delincuencia a mano armada, los robos a mano armada, todos esos puntos que hoy en día están afectando nuestra comunidad, porque lamentablemente vivimos en una comunidad donde tenemos la mayoría de los jóvenes, podemos decir así, tienen esa profesión hoy en día. Muchos vienen de una familia disfuncional, porque vienen con un bajo nivel de estudio en el hogar, lamentablemente, y lo único que saben, y lo único que lo atrae y la posibilidad que le ofrece el mundo es delinquir, lamentablemente. Pero en este libro vamos a encontrar cómo podemos ayudar un poco a esos jóvenes, cuáles son los pasos que tenemos que tener dentro de la familia para estos jóvenes, ya que el consumo de droga es algo que normalmente tenemos aquí al punto de vista, y que a pesar de que todo lo que han hecho las autoridades, lamentablemente no se ha podido erradicar este mal que está consumiendo a nuestros jóvenes. Entonces en este libro te da muchos puntos sobre qué tú debes de hacer cuando tu hijo cae en la drogadicción, cuáles son los puntos que lo pueden llevar a caer en la drogadicción, cómo tú puedes observar cuando tu hijo está en vicio, porque te da señales. Nosotros debemos de conocer a nuestros hijos, porque los hijos dan señales, cambia de conducta, cambia de actitud, ya no es el mismo. Entonces son pasos que nosotros como familia y como madre tenemos que observar en nuestros hijos. Muy bien. Bueno, ¿cómo usted ha hecho una breve reseña del libro? Entonces este libro lo recomiendo a todos, bueno, a la familia como dominicana. Bueno, entonces como el precio de este libro, como lugar, como donde podemos, cómo tener acceso a este libro. Ok.
Este libro lo estamos ofertando a un precio de 800 pesos. Está accesible. Si ustedes lo leen, ustedes van a darse cuenta que vale la pena. Porque la información que tenemos aquí es una información que te puede ayudar a abrir los ojos, te puede ayudar a lidiar con esas enfermedades, con ese mal que hoy tenemos en nuestros jóvenes. Y para poderlas conseguir, aquí mismo nada más tiene que el teléfono del pastor. Está aquí. El teléfono del pastor está por acá y su dirección. Nada más tienen que llamar y decir yo necesito tal libro, dar su teléfono, su dirección y el pastor se lo envía. Amén. Bueno, un mensaje final. El mensaje final es que no dejen de comprar este libro. Es un derecho que nada más no es de derechos penales y procesos penales, sino que también tiene un mensaje muy especial y va dirigido a la familia, ya que sabemos que la familia es el núcleo principal de una sociedad. Si la familia está dañada, no hay una sociedad buena. Todo radica en base a la familia. Si tenemos una familia sana, tenemos una sociedad sana. Sí, una familia unida. Sí, así. Exactamente. Bueno, le agradezco. ¿Y su nombre es? Mi nombre es Mercedes Araujo Celedonio. Soy estudiante de términos de psicología clínica. Estudio en la Universidad UNED, la cristiana, y pertenezco a la iglesia que pastora el Pastor Reyes, el Sanadrín de la Gracia. Amén. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Sin ti nada somos. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Beltray Rojas Clinical Laboratory has been established for more than 25 years. We provide a vital function in the care of your health at our laboratories. At Beltray Rojas Clinical Laboratory, we provide a general analysis of your overall health. We have a reliable and friendly staff that are here to help you with all your healthcare needs. We are located on Pablo Neruda Street, Suite number 5, just behind the Teleferic in Los Tres Brazos. Call us at 809-388-0003. Beltray Rojas Clinical Laboratory, your health is our priority. Aïe, qui j'ennuie. Mes amis, vous regardez Eric on TV Show, émission socio-culturelle pour la qui fait pour véhiculer culture ici dans le pays Saint-Domingue. Nous sommes 3 télévisions, Télécanal 28, Exitovision, Télécable Dominicano et plutôt avec plateforme digitale, mis à part de Facebook, YouTube, Instagram. Revenez sur un seul nom, Eric on TV Show. Slogan nous c'est Eric on TV Show, the best is still yet to come. Partagez vidéo nous, on montrer qu'on fait ça qui bon tout, on montrer c'est pas seulement bagay pa nous qu'on fait tout. Ba besoin dire là. Conseil grand monde, conseil petit monde, fille ou garçon, riche ou pauvre, aidez-nous voir culture nous monter ici dans le pays Saint-Domingue. Aidez-nous les amis, partagez vidéo nous, entrez sur le canal nous, like YouTube, commentez, dissolvez, bouche pour Internet pour Eric on TV Show, the best is still yet to come. On continue à voir culture nous monter, j'en nous capable. Saludos, saludos queridos amiguitos. Yo soy Alfonso Torres Ulloa, soy de Dajabón, de ese pueblo tan lindo de la frontera, allí colocado a la orilla del Masacre, donde nace la patria.
ahí nace la patria, la República Dominicana, este país maravilloso de todos nosotros. Quiero agradecer la invitación que me hizo el payaso Tintín para compartirles a todos ustedes, amiguitos, algunas ideas sobre Juan Pablo Duarte en este programa Los Chiquitos, que se produce desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero que tiene una importancia muy de suma trascendencia, ¿no?, para todo el país y sobre todo para los niños de la República Dominicana. Y qué bueno que nuestro payaso Tintín piensa en los chiquitines para que se alimenten de los valores de la patria, porque todos somos dominicanos y ustedes hoy son los chiquitos de la patria, pero mañana van a ser los senadores, los diputados, los alcaldes, los síndicos, los regidores, los ministros, y al propio tiempo también uno de ustedes será presidente. Así es que es importante ver las ideas, el ejemplo y el buen nombre de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Que él también fue niño como ustedes. Él fue un chiquitín al igual que ustedes, muy inteligente. Juan Pablo Duarte, cuando era un niño con apenas 7 años, ya se sabía el catecismo de memoria. Era un buen estudiante, era muy disciplinado, era muy amoroso con sus padres, con los vecinos, respetaba a todos los mayores. Eran los valores, las cosas muy comunes en su tiempo, el respeto a los mayores. Entonces eso es importante, que conozcamos a Juan Pablo Duarte como un ser humano, porque mucha gente en la República Dominicana nos quiere presentar a Juan Pablo Duarte como si fuera un santo, un ángel, un hombre inalcanzable, y no. Juan Pablo Duarte fue un hombre de carne y hueso, como todos nosotros. Y como ustedes, queridos chiquitines, Juan Pablo Duarte fue un niño. Y como niño estudió mucho, iba a la iglesia, compartía con los amiguitos, iba a bañarse al río Sama, en fin, jugaba con los niños que iban con él a la escuela, ¿no? Así es que quiero invitarlos a conocer de Juan Pablo Duarte algunas ideas de la más importante del pensamiento luminoso, de ese pensamiento de luz de Juan Pablo Duarte. Yo he escrito muchos libros sobre Juan Pablo Duarte porque muchas personas en el país, y sobre todo ustedes los niños que van a la escuela, sus maestros solo le hablan del ideario de Juan Pablo Duarte en una sola hoja o en 2 hojas, como que todo eso ya fue Juan Pablo Duarte. No, Juan Pablo Duarte fue un maestro que pensó en todos nosotros, en la patria, que tuvo ideas nobles, ideas muy profundas, un hombre de fe, un hombre cristiano. Yo escribí, por ejemplo, este libro, Duarte, sin pan, tal vez ni abrigo, que recojo la manera en que Duarte vivió sus últimos años en Venezuela, en un nivel de pobreza muy extrema, pero aún así Duarte estaba pensando en la patria. Yo escribí, por ejemplo, Duarte desde la palabra. Es un libro en el que yo analizo la forma de Duarte pensar, sus ideas, y cómo todo lo que Duarte pensó o hacía tenía como presupuesto o como libro fundamental la Santa Biblia. Es decir, Duarte desde la palabra. Analizo ahí todo el pensamiento de Duarte y su vínculo con la religiosidad, con su formación cristiana. Este libro, cada libro tiene un color. Por ejemplo, el primero que le presenté tiene un color ladrillo, ¿no? El segundo tiene un color chocolate, ese chocolate que a todos los chiquitines les encanta. Y este libro, el amarillo, que es un libro que recoge el pensamiento de Duarte, su pensamiento de patria, su pensamiento revolucionario, es en color amarillo porque es el color de la luz. Y el pensamiento de Duarte fue un pensamiento luminoso, como le decía, era un pensamiento de luz. Por eso este libro lleva el color amarillo. Hay un libro que yo escribí, Duarte, otra mirada. Está escrito para ustedes, los chiquitines, los jóvenes, ¿verdad? Los muchachos que están en el liceo, los que no han llegado a la universidad. Entonces le doy ese tono de color negro para que la juventud sepa que Duarte también fue un hombre de sobriedad, un hombre adulto que pensó seriamente las cosas de la patria. Hay un libro mío, Duarte, Reto de lo Democrático, en color verde, ese verde de la esperanza, ¿no? Entonces,
En cada libro voy analizando cada aspecto de Duarte. Hay un libro mío, Duarte Jurista, con este color rojo, el rojo de la sangre, el rojo que tiene nuestra bandera, porque Duarte fue de todo. Duarte fue patria, Duarte fue pensamiento, Duarte fue ejemplo, Duarte fue un caballero militar, porque había que en su momento usar la fuerza militar, las estrategias militares para lograr la independencia de la patria. Por eso recojo en cada uno de estos libros aspectos muy singulares, muy particulares de Juan Pablo Duarte. Por ejemplo, este es un libro que tiene 214 páginas, es un libro muy voluminoso. Luego comprendí que debía escribir los libros en un tomo o en una versión más resumida, en un texto más corto, como este que tiene 110 páginas, o como Duarte desde la palabra, que apenas tiene 65 páginas, para que ustedes, los chiquitos, los jóvenes, puedan leerlo en una tarde y así beberse el pensamiento de Duarte e ir preparándose como futuros jóvenes y futuros hombres y mujeres de la patria. Hay un texto de Juan Pablo Duarte que uno lo conoce en la historia, el juramento trinitario. Ese juramento que a todos en la escuela nos lo enseñan y nos llevan a memorizarlo, a aprendérnoslo de memoria y a recitarlo como si fuera una canción o como si fuera un poema. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios, omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, ¿verdad? Entonces, todos nos sabemos de memoria el juramento trinitario. Este juramento Duarte lo escribe en el año de 1838 y un 16 de julio de aquel año tan lejano, ¿verdad? Ahora, dentro de poco, van a ser 200 años de esto. Nos lo aprendimos de memoria, pero no sabemos a ciencia cierta lo que quiere decir. Es un juramento para comprometerse. Sí, es un juramento para comprometerse, mis queridos chiquitines. Pero además de comprometerse, en este juramento hay toda una plataforma de ideas, hay todo un programa de ideas que encierran el pensamiento y los propósitos que tenía Juan Pablo Duarte, siendo apenas un joven con ¿cuánto? Duarte nace en el año 1813, un 26 de enero, y esto lo escribe en el 38, quiere decir que Duarte tenía solo 25 años de edad cuando escribe el juramento trinitario para, con 8 jóvenes más, jurar comprometerse por independizar la patria, por liberar la patria, por hacer esta patria nuestra una nación independiente, soberana, libre de toda potencia o intervención extranjera. Es un juramento, pero al propio tiempo, queridos chiquitines, es un pensamiento político, una plataforma programática. Por eso, ahí vamos a encontrar ideas fundamentales, ideas importantísimas. Duarte dice: juro por mi honor y mi conciencia, porque el honor es la integridad, es la forma de comportarse con honor, valga aquí la redundancia, ¿verdad? Es decir, comportarse honestamente, comportarse con un compromiso de respetar a los otros, al padre, a la madre, al tío, al vecino, al maestro, al sacerdote, a la tía, y respetar a la patria. Y dice: por mi honor y mi conciencia. Es decir, que Juan Pablo Duarte tenía conciencia de la necesidad de independizar la patria. No fue que a él se le ocurrió luchar por crear una nación para él ser presidente. No. Juan Pablo Duarte no quería ser presidente. Él sí quería fundar una nación para todos los dominicanos, los que nacimos en esta tierra y los que vivían aquí y podían asumirla como su patria, podían quedarse en ella y ser dominicanos, como ustedes y como yo, como toda mi familia y como todos los que vivimos aquí y que nacimos aquí y que nos llamamos con mucho orgullo dominicanos, ¿verdad? Entonces, por mi honor y mi conciencia, dice el juramento trinitario. Pero además dice: en mano
en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, porque Juan Pablo Duarte era el líder de ese grupo de jóvenes denominado La Trinitaria. La Trinitaria. Eso es importante que lo tengamos claro en la cabeza. Duarte era el líder, por eso era el presidente de ese grupo de jóvenes llamado Los Trinitarios, o fundan una sociedad política que le llaman La Trinitaria, ¿correcto? Entonces, Duarte era un líder. Duarte tenía claro lo que quería hacer para liberar la patria. Y entonces, dice el juramento, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber. Es decir, que era un compromiso de honor, porque en ese empeño de libertar la patria, ellos estaban comprometiendo su propia vida, porque tenían que luchar, y el que lucha puede morir o puede vencer. La idea no era morir, la idea era vencer y crear la nación para todos los dominicanos. Entonces, si estaban dispuestos a dar su vida por la independencia de la patria, por la independencia del país, por supuesto, con mucho más razón, ellos podían dar sus bienes, es decir, su riqueza, lo poco o lo mucho que en términos material pudieran tener. Por eso era cooperar con mi vida, con mi persona y con los bienes. Los bienes son los materiales, los recursos que se tienen, el dinero que se tiene, la parcela, la finca, la casa, y sobre todo el dinero para comprar armas, porque había que combatir, había que pelear para sacar de aquí, ¿a quién? Al ejército haitiano que nos estaba ocupando el territorio y que nos sojuzgaba, no nos dejaba ser libres, no nos dejaba ser dominicanos, ¿correcto? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, queridos chiquitines, la idea de Duarte era crear esta sociedad para luchar por la independencia. Es decir, tenía que cooperar con su persona, su vida, sus bienes, los bienes que tenían y lo que podían conseguir, para lograr que la separación definitiva del gobierno haitiano y entonces implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominaría República Dominicana. Y al efecto, así nos denominamos, como lo pensó Duarte, y Duarte trabajó para eso. Somos hoy la República Dominicana o la República de Juan Pablo Duarte, ¿correcto? Entonces eso es importante. Es decir, Duarte tenía claro que no era solo separarnos del gobierno haitiano, sino proclamar, una vez nos separamos de Haití, proclamar una república libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera, que se denominaría, y al efecto se denomina, República Dominicana. Y ahí mismo Duarte decía que tendría su pabellón o su bandera con 3 colores, el blanco, el rojo y el azul, ¿verdad? Como la conocemos hoy. Es decir, en cuartos encarnados, rojo y azul, con una cruz blanca de por medio, ¿verdad? Ese blanco que representa la pureza, la paz, la transparencia. Ese rojo que representa la sangre que había que derramar en aras de la patria, en la lucha por la independencia. Y ese azul que representa la inmensidad del cielo, ese cielo hermoso que nos cobija, ¿verdad? Ese cielo de Santo Domingo, un cielo azul hermoso. Entonces, fueron las ideas de Duarte, ¿no? Ahora, Duarte decía que esa bandera nuestra tricolor tendría un escudo en el centro, que tendría arriba unas palmas que representan la libertad, y en el centro abierto el libro de la Biblia en Juan 24 y una inscripción que dice Dios, patria y libertad en la parte superior. Pero la Biblia está abierta en una página que tiene un versículo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque eso es una cosa importante, queridos chiquitines. Tenemos siempre que hablar con la verdad, nunca usar la mentira. Nuestro padre de la patria nos enseñó a decir siempre la verdad. La verdad aunque nos perjudique. Nunca mentirle a nuestros padres, a nuestros profesores, a los tíos, a los hermanos mayores.
siempre decir la verdad, aunque por esa verdad llegue un castigo que sea no llevarnos a comer helado. Entonces Duarte nos dio ese ejemplo de ser siempre apegado a la verdad. Y entonces, como le decía, ese escudo tendría las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. Entonces Duarte dijo, si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios, es decir, los compañeros míos, me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Con esto yo le estoy explicando a todos lo que significa, lo que representa, traduciéndole con palabras lo más sencillas que puedo, ¿verdad? Lo que está escrito en el juramento trinitario. Porque no se trata de un simple juramento, es una plataforma político-militar. Por eso Duarte, en esa reunión del juramento, empezó a otorgar grado coronel a Ramón Matías Mella, coronel a Francisco del Rosario Sánchez, coronel a Pedro Alejandrino Pina, capitán a su hermano Vicente Celestino Duarte, porque Duarte tenía claro que para lograr la libertad, la independencia, había que luchar. Y para luchar había que conformar un ejército. Por eso, la sociedad secreta la Trinitaria no es una simple sociedad, es un partido político, es un partido político-militar, concebido con una estructura militar. Por eso ofrece y da rangos militares a los socios de Duarte, a los que están empeñados en luchar por la independencia. Entonces, todas esas ideas son necesarias. Por eso es importante que ustedes, que empiezan a subir como el gran retoño de la patria, de la nación, beban en el pensamiento luminoso de Juan Pablo Duarte, para que mañana, siendo los jóvenes y los hombres de la patria, puedan levantar ese ejemplo de dignidad, de amor patrio, de desprendimiento amoroso, de desprendimiento de lo material en aras de la salud de la patria. Muchas gracias al payaso Tintín por haberme invitado a compartir con ustedes estas ideas del padre de la patria, ahora que estamos en el mes de enero, que este próximo 26 es un aniversario más del nacimiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Sean buenos niños, estudiosos, buenos hijos, den siempre el ejemplo, sean respetuosos, porque solo así, estudiar mucho, eso sí, jueguen, el niño debe jugar, pero estudien, sean buenos, vean siempre el ejemplo de Duarte, y la patria nuestra, la República Dominicana, siempre será grande a partir de que todos ustedes, chiquitines, estudien mucho, se porten bien y tengan esa determinación de Juan Pablo Duarte de hacer la cosa correcta y de poner todo el empeño para que las cosas de la República Dominicana salgan bien. Muchas bendiciones, mis queridos chiquitines.